Bueno, invitamos nuevamente a Jean-Michel. Sistema de mejora genética ovina en Francia. Adelante. Bueno, vuelvo. Entonces, Gabriel me ha pedido de presentar la organización de la mejora genética ovina en Francia. Vais a ver que es muy diferente de lo que existe en Uruguay, pero eso es lo que es interesante, las diferencias entre países. Bueno, el rubro ovino en Francia es más de 5 millones de ovejas. 70% son ovino de carne y 30% son ovino de leche. Y por lo que es los ovinos de carne, la mayoría son 2/3 son ovejas rústicas, razas rústicas, de carne rústicas, son razas locales, razas de países. Y las razas especializadas, por ejemplo, como la raza Texel, son solo un cuarto, 24%. Y hay también 10% de cruzamiento. Hay una diversidad genética, especialmente en las razas de carne. Hay cerca de 50 razas en ovinos de carne. 8 son razas especializadas, principalmente en la parte norte de la Francia, con la raza Texel, Île-de-France, Charolais, Suffolk, Vendéen. Y las otras razas son razas rústicas. Hay 13 razas importantes de carne rústicas que son mayormente en el sur de la Francia. Y lo que se puede ver son los que, cuando digo raza de país, el nombre de la raza, en la mayoría parte son razas de una región particular, razas locales. Y hay también 26 o más razas menos utilizadas, con un rubro muy bajo. Por lo que es de los ovinos de leche, bueno, en Francia, lo que dije, no hay raza de lana. Hay razas merinos, pero no es actualmente realmente para la lana, pero hay razas lecheras. Hay 5 razas principales y en la producción de leche hay más de 1.060.000 ovejas, dentro de un poco menos de 5.000 majadas, produciendo 300 millones de litros de leche, y principalmente en zonas de montaña. Se puede ver, bueno, no sé, se puede ver en la región de Roquefort, que produce el queso de Roquefort, en el sur de Massif Central, en la isla de Córcega, con menos de 100.000 ovejas, y también en el País Vasco y el Bearn, que son también zonas de montañas. 80% son en producto de denominación de origen, entonces quesos de alta calidad, Roquefort, Osso Irati para la parte vasca, y un queso que se llama Brucho en Córcega. Y solo 15% de las ganaderías procesa el queso en el predio. Por el resto es leche que es colectado por empresas para procesar quesos en las empresas. Y 11% son en agricultura ecológica.
Bueno, la producción y los productos típicos en ovinos de leche son un mes de amamantamiento. Entonces el cordero queda con la madre durante un mes y después hay ordeño solo durante 200 días y con una producción más o menos con un temprano muy marcado. Y los corderos son sacrificados a un mes por lo que son las razas del País Vasco y la Corciega, o son engordados hasta la edad de 100 o 120 días, por lo que es de la raza lacona. Por la producción de los productos en ovino de carne, la mayoría de los sistemas son que el destete se produce a 2 o 3 meses y después hay una terminación, un engorde, hasta lo que hay un peso de más o menos 33, 34 para las hembras, para las corderas, y 38 y 9 para los corderos. Y actualmente el manejo mayor es que las ovejas y los corderos son estabulados. Es completamente diferente de lo que se hace en Uruguay. El manejo en los pastos son solo 20% de la población de ovino de carne. Por lo que es de la organización de la selección en Francia, es muy basado sobre un rol muy importante del Estado, que estuvo importante especialmente en los años 1960 y 70, con una ley en 1966 y después en 2006, que produjo la organización y los diferentes organismos que trabajan alrededor de la genética. Entonces son organismos de control de producción, otros organismos que son organizaciones raciales, que llamamos ahora organismos de selección, también empresas de selección que producen inseminación, por ejemplo, y una organización basada sobre herramientas colectivas. Vas a ver lo que son esas herramientas, y la evaluación genética y la gestión de los datos genéticos. Y la organización de la selección es construida alrededor de la raza. La raza está realmente el corazón de la organización genética, con un organismo que llamamos organismo de selección, que es el organismo racial y que junta todos los protagonistas de la raza. Entonces, los caballos, la industria y todavía los actores del territorio. Y los esquemas de selección son colectivos con, asociación de criadoras y también centro de cría y de inseminación. Entonces, en la mayoría de las razas hay centros de selección en donde los corderos son juntados para medir muchas características. Y los organismos de selección, empresas de selección y organismos de control de producción son conducidos por los ganaderos. La administración y la financiación, había una fuerte tradición de cogestión entre el Estado y lo que llamamos la profesión agrícola, entonces son los ganaderos. Digamos que es un poco una vía intermedia entre una genética más administrada, como en los países del sur de Europa, Italia, España, Grecia, y una genética completamente privada que sería en el norte de Europa. Pero hoy hay un menor grado de compromiso de parte del Estado por lo que es de la financiación y también de la regulación en beneficio de los productores, que tienen más prerrogativas, pero que tienen al financiar más las operaciones de selección.
y en ese contexto se constituyó una interprofesión genética que se llama FGE y que es la dirección operacional del dispositivo genético. Y al corazón son también los organismos de selección. Pero el Estado queda un rol mayor en algunos sectores, especialmente alrededor de la biodiversidad y también de la gestión de los datos genéticos colectivos. Bueno, lo que es importante es que la financiación es cada vez menos pública y cada vez más de la responsabilidad de los ganaderos. Y bueno, podríamos decir que hoy la financiación de parte del Estado es, bueno, quizás 5% del costo total de la selección. El resto es pagado por los ganaderos, cada ganadero o una organización colectiva de los ganaderos. Y ha hecho también hace 2 o 3 años un reglamento zootécnico europeo para todos los países de la Europa, en el reglamento que el organismo de selección es realmente en el centro del dispositivo genético. Como he presentado, antes de esta ley había muchos organismos para el control de la producción, para la evaluación genética, para la inseminación, y hoy hay el organismo de selección que es el principal y que tiene el libro genealógico, el programa de selección, pero que es también responsable del control de la producción y de la evaluación genética. Bueno, en práctica, el organismo de selección no puede actualmente hacer el control de la producción y la evaluación genética, entonces hay contratos con otros organismos que hacen esas operaciones. Pero el organismo racial de selección son responsables de esas operaciones. Y había muchos cambios para poner el modelo francés, que era un poco específico, como siempre en Francia, en adecuación con el nuevo modelo europeo que es más hasta una liberalización y un menor compromiso del Estado. Un ejemplo es que antes este reglamento, las evaluaciones genéticas eran hechas por el INRA, que es público, y ahora es hecho por un organismo que se llama Geneval, que es un centro de cálculo privado, administrado por los diferentes organismos de selección, entonces directamente los ganaderos. Y lo que es importante también en Francia y sobre todo en pequeños rumiantes, es que hay una fuerte tradición de un continuum entre la investigación, que es por ejemplo el INRA, y el desarrollo, que puede ser el Instituto del Élevage en donde trabajo, y los organismos de selección, que son los cabañeros, que son los productores. Y para que los 3 tipos de organismos trabajan conjuntamente, hay una organización que se llama Unidades Mixtas Tecnológicas, que no son de un estatuto jurídico, pero son una manera de trabajar conjunto. Y hay una unidad de mixta tecnológica para un ganado sostenible de los pequeños rumiantes. Bueno, estaba un poco la organización general de la selección en Francia. Ahora sí hablo un poco de la selección en ovino de leche en Francia. Perdón si es específica, no hay en Uruguay, no hay mucho, al menos. Bueno, lo que he dicho es que había 5 razas ovino de leche en Francia. Bueno, nos vamos a leer todas las figuras, pero en la columna de derecha se puede ver que la población en ovino de leche es 1.060.000
600.000 ovejas, con un total de 335 cabañeros, lo que es más o menos 335.000 ovejas en selección, que son más o menos 20% de la población. Y 700 machos que eran en prueba sobre de progenia cada año. Hay muchas inseminación, es una particular una especificidad francesa, muchas inseminación, 500.000 inseminación cada año. Un tercio de la población es inseminado. Y eso representa 3/4 para los cabañeros. 3/4 de las ovejas de los cabañeros son inseminadas. Y el progreso genético, bueno, está estimado en desviación estándar genética, es variada entre las diferentes razas. Y por ejemplo, la raza en donde el progreso genético es el más importante es la raza lacona, a la izquierda, que tiene un progreso genético más o menos el mismo que los que observamos en vaca de leche, en Holstein, por ejemplo. Los objetivos y criterios de selección, había una optimización en el tiempo de esos objetivos. Al inicio, el solo objetivo estaba la producción de leche. Estaba necesario de producir leche para ganar dinero. Pero hay una correlación un poquito desfavorable entre la leche y la calidad, entre la cantidad de leche y la calidad de leche. Entonces, cuando el esquema de selección es eficaz, es necesario de introducir la grasa y la proteína en los objetivos de selección. Es lo que se produjo en Lacon en 1987. Y después observamos que había una disminución, que las aptitudes funcionales tienen problema porque hay una correlación genética negativa, desfavorable entre la leche y las aptitudes funcionales. Y las aptitudes funcionales son la resistencia al mastitis y también la conformación de la ubre. Entonces estaba necesario de introducir la conformación de la ubre y las células somáticas en los objetivos de selección. Y lo que se puede ver es que la temporalidad de los objetivos de selección es diferente entre las diferentes razas. Hoy somos en la selección genómica que se ha puesto en plaza en las diferentes razas en Francia, después de mucha investigación y desarrollo para estar seguro que la selección genómica fue interesante para los ovinos de leche. Y hoy tenemos una población de referencia que es la columna con un cuadro rojo. Hay, por ejemplo, más de 6.000 machos que son genotipados y que tienen hijas, entonces que son en la población de referencia. Es mucho. No es como la raza Holstein, pero es como mucha raza de vacas medio en población. Y dependiendo de la raza, por ejemplo, en la raza de Corsiega, la raza Corse, hay solamente 300 machos que son en la población de referencia. Y hay una consecuencia sobre la precisión de las DEP genómica. Bueno, lo que se pasó antes de la selección genómica estaba que había una prueba sobre progenia, la primera año con inseminación, y después esos machos que estaban en prueba tienen que esperar que haya un resultado sobre la prueba sobre progenia.
Entonces, estos machos estaban en espera de resultados durante un año. Y después, cuando los valores genéticos llegan, había una presión de selección importante de más o menos 50% de los machos que estaban elegidos y los otros fue parta al frigorífico. Y con la genómica tenemos valores genéticos muy temprano, a 3 meses, y la mayor presión de selección se hace a 3 meses. Hay una presión de selección muy importante de 75% y después está posible de utilizar en inseminación artificial todos los machos que son elegidos después de esos presión de selección. Y lo que estaba esperando estaba un progreso genético de 10% o 20% más que la selección tradicional antes de la genómica. Estaba lo que esperábamos al inicio, conociendo los diferentes trabajos de investigación y de desarrollo. Bueno, voy a pasar. Ok, estaba la selección, porque creo que el tiempo pasa y no soy rápido. Ahora, la selección en ovino de carne en Francia. La organización general en ovino de carne es que hay majadas en selección que tiene un control de producción en el predio sobre la prolificidad, los valores maternales y también a veces el crecimiento. Y se puede hacer una prueba sobre progenia también, o siempre una conexión entre los cabañeros, un poco como tienen en Uruguay una organización de la conexión. Y después el manejo, la organización general es que hay una estación de control en donde los corderos son juntados para medir diferentes características. Y es posible que tiene también un test de progenia para medir la calidad de carne, no las características de prolificidad o de valores maternales, pero también la calidad de carne. El control de la producción en el predio concierne las aptitudes maternales. Es un sistema con hay 300.000 hembras en control en el predio. Eso representa 8% de los ovinos de carne. En ovino de leche estaba 21%, aquí es 8%. En 1.200 majadas. Y hay solamente 100.000 hembras que son inseminadas. Entonces, es 3% de los ovinos de carne, del rubro ovino de carne de Francia, es menos importante que en los ovinos de leche. Y hay 3 tipos de protocolo. Un protocolo que concierne solo la reproducción, la recogida de la prolificidad, el concierne 20% de la población, de los cabañeros. Un protocolo que mide las aptitudes maternales, está un pesaje alrededor de 30 días de edad y la medición de la viabilidad de los corderos. Él concierne el 70% de los cabañeros y solamente por 10% de los cabañeros hay una medición de la ganancia diaria de peso entre 30 y 70 días de edad. Después, como lo dije, hay un control de producción en estaciones en donde los corderos son juntados. Para la calidad de carne, eso concierne 35 razas y es realmente la herramienta mayor de las razas de carnes. Para los organismos de selección, lo que se pasa en estas estaciones es muy, muy importante.
porque es una manera de juntar todos los cabañeros alrededor de este herramienta. Y hay una selección individual sobre el crecimiento, la eficacia alimentaria, bueno, solamente en 2 razas, y también la grasa y el músculo. Y eso concierne más de 4.000 corderos cada año que son juntados en todos esos estaciones de control. Y solamente los mejores son elegidos para la inseminación. Y en estas estaciones los fenotipos son, como lo dije, los pesos, ultrasonido para el espesor de grasa y la área de ojo de bife, y diferente clasificación más o menos subjetivos sobre la conformación de los animales. Y hay, al fin de este protocolo de estación, la duración es 8 semanas, hay un índice que produce una valor genética para los machos. Y solamente por 115 machos hay una prueba sobre la progenie. Entonces, esos 115 machos producen 30 corderas que son los progenie para probar, para medir diferentes características de producción de carne. Pero no todas las razas practican estas pruebas de progenie sobre la calidad de carne. Por lo que es de la selección genómica en ovino de carne, es únicamente en construcción, y hay un proyecto actualmente para la selección genómica. Bueno, en ovino de leche la selección genómica existe desde 6 años, pero en ovino de carne es en proyecto, y eso concierne solamente la lacona carnicera y una otra raza que se llama la Blanche du Massif Central. Pero en todas las razas, incluso si no hay valor genómica, hay posibilidad de tener asignación de paternidad. Es posible con la genómica, porque en ovina de carne hay poca inseminación y entonces hay poca paternidad. Y es realmente para la genética un problema. Y también tenemos genes mayores, principalmente para la SCRAPI y para la prolificidad. Y hemos descubierto también defectos genéticos que existen en todas las razas, en todos los animales, incluso en los hombres. Pero ahora conocemos algunos defectos, entonces es posible de seleccionar contra esos defectos. Pero en ovino de carne el costo del genotipado es hoy un factor limitante. Bueno, los resultados que voy a presentar son en ovino de leche, porque bueno, es lo que conozco lo mejor. Aquí son las evoluciones fenotípica en azul, genómica en negro y la evolución del ambiente en rojo. Y podemos ver que hay diferentes maneras de aprovechar del progreso genético. Por ejemplo, en la lacona hay un progreso genético en negro, pero para el ambiente, el manejo del ambiente, no hay progresión. ¿Por qué? Y entonces hay una estabilización de la producción fenotípica en azul, al menos hacia 4 o 5 años. Porque había como un cota de producción para los productores que no podían producir más, porque si producen más el precio de la leche va a bajar. Entonces los productores buscan a limitar el alimento.
es la razón por qué la línea roja, que es el ambiente, disminuye un poco. En la raza Manech Cara Rubia, en el País Vasco, la situación económica estaba mejor. Necesitan leche para producir quesos, entonces los ganaderos aumentan la genética en negra, pero también la calidad del ambiente, el manejo, la alimentación, los edificios, no sé. Y hay una aumenta de la línea negra, rojo y naturalmente del fenotipo que aumenta mucho. Lo por nosotros que es importante es la difusión del progreso genético de los cabañeros hasta todos los rebaños, majadas comerciales. Y bueno, no vamos a comentar a la derecha, pero si vemos a la izquierda, está la evolución de la producción de leche no de la genética, pero de la producción vendida a la empresa. En azul son los cabañeros y en rojo son todos los rebaños, majadas comerciales. Y vemos que hay una paralela entre las dos líneas. Entonces, los majadas comerciales aumentan la producción a la misma velocidad que los cabañeros. Y eso es porque más o menos 100% de los machos utilizados en las majadas comerciales provienen de los rebaños de los cabañeros. Es lo que hace que las dos líneas son paralelas. Y he dicho que lo que esperamos es que la genómica permite un progreso genético más de 10 o 20%. Y finalmente lo que vimos es que en el caso de la raza lacona, que es la línea verde, actualmente hay un progreso genético adicional de más de 50% en comparación de la situación tradicional antes de la genómica. Entonces es más que lo hemos esperando. Y en las razas vascos que son abajo, el aumento del progreso genético es entre 20 y 30%. Bueno, porque la historia de la selección genómica es más reciente. Pero quizás dentro de 2 o 3 años el progreso será todavía mejor. Bueno, ahora para terminar, bueno, tenemos una selección genómica que es bastante eficaz, con mucho progreso genómico adicional. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos beneficiar de esos progresos genéticos más grandes? Es posible de aplicar una presión de selección mayor sobre las características que son seleccionadas actualmente, pero la idea es más de seleccionar nuevas características hasta más balanceados objetivos de selección, incluyendo adaptación, eficiencia y resiliencia, un poco como hemos visto con la presentación de Rebeca. Y hay muchos programas y muchas reflexiones sobre esas nuevas características que seleccionar, y SmartR es un proyecto que nos ayuda a la reflexión sobre esas características. Y entonces se ve que hay muchas características que serían interesantes para los ganaderos, para los productores. Hay que son seleccionadas hoy, la cantidad de leche, la calidad de leche, la morfología de la uva, la resistencia a las mastitis, pero hay otras características y hoy hay una característica que es importante, que puede ser importante, es la composición fina de leche en proteína y
y ácidos grasos y grasa. Para una selección sobre una mayor salud para el consumo para los hombres de la leche. Y por lo que es de las diferentes características funcionales, eficiencia y resiliencia, las características las más importantes actualmente son la capacidad de ingestión y las reservas corporales. La emisión de metano no tanto. Hay un interés, con SmartAir había un interés, pero no es lo que viene en primero de parte de los ganaderos. Y también hay algo que es importante, es lo que es el aprendizaje del ordeño para las corderas que vienen en la sala de ordeño para la primera vez. Porque para el trabajo, para el productor, es difícil de aprender a las corderas de subir a la sala de ordeño la primera vez. Entonces, es su manera de trabajar el comportamiento. Bueno, por supuesto hay la resistencia al parasitismo, especialmente en las razas que son cerca de la zona atlántica, las razas vascas, en donde hay resistencia a los antelménticas, entonces es muy, muy importante. Y la otra característica mayor es la longevidad. La longevidad es algo que le gustan a los productores. Bueno, en conclusión, hay una selección en ovino que es eficaz en Francia, pero más en ovino de leche que en ovino de carne. Hay una estructuración colectiva, pero lo que nos parece importante es que hay una conducción y una financiación profesional. Profesional es de parte de los ganaderos. Entonces, la parte del Estado disminuye y los ganaderos tienen las decisiones, pero también la financiación entre las manos. Y hay una colaboración entre la parte académico y la parte no académico que es muy importante. Y hemos visto que la cooperación internacional puede ser un valor añadido para mejorar la producción. Y hay un interés real para nuevas características como la eficacia alimentaria, la rusticidad, la resiliencia, todo lo que he dicho antes. Pero la problemática es que hay un balance entre producción que permite ingreso de producto y las nuevas características funcionales que no son tan fáciles para ver los efectos. Y hay un compromiso que hay que encontrar y los organismos de selección son los que eligen la parte concerniendo la producción y la parte concerniendo las características funcionales. Bueno, muchas gracias.